Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres organizaron una fiesta para mi hermana Vaga en vez de ir a mi graduación, hasta que la verdad salió a la luz. Para poner todo en contexto, soy un joven de 22 años con una hermana mayor, Laura, 24, quien siempre ha sido la favorita indiscutible de la familia. Se suponía que ella completaría sus estudios universitarios el año anterior. Sin embargo, las circunstancias tomaron un rumbo inesperado. Aunque la universidad tenía motivos suficientes para expulsarla debido a su pobre desempeño académico y frecuentes ausencias, fue ella quien tomó la decisión de abandonar sus estudios durante el último año para perseguir lo que ella denominaba su verdadera pasión, la música. Durante su segundo año universitario, Laura se había integrado a una banda con algunos compañeros de la universidad, lo cual inicialmente parecía una actividad complementaria saludable. Sin embargo, todos en la familia éramos conscientes de que esto era simplemente una fase pasajera, y abandonar la universidad por esta razón representaba una decisión precipitada e imprudente. Me mantuve al margen de la situación, considerando que no era mi lugar opinar sobre sus decisiones personales, y más importante aún, sabía que Laura no apreciaría mis comentarios sobre su vida. Lamentablemente, aquellos que deberían haberla aconsejado contra esta precipitada decisión terminaron alentándola a abandonar sus estudios para dedicarse por completo a la música junto con su banda. Siendo completamente honesto, las habilidades vocales de Laura no sobrepasaban las de una cantante amateur de ducha, lo cual contrastaba notablemente con el resto de los integrantes de la banda, quienes sí poseían verdadero talento musical. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿por qué la aceptaron inicialmente en el grupo? Como era de esperarse, apenas 6 meses después de que ella y los otros 5 miembros abandonaran la universidad para dedicarse seriamente a su carrera musical, la banda prescindió de sus servicios al encontrar una vocalista notablemente más talentosa que, además, componía sus propias canciones. Este rechazo representó un duro golpe para Laura, quien se vio obligada a regresar a casa sin un título universitario y sin perspectivas profesionales claras. Sus intentos por formar su propia agrupación musical resultaron infructuosos, ya que ninguno de sus conocidos compartía sus aspiraciones musicales, y las personas con verdadero talento no estaban dispuestas a abandonar sus carreras y proyectos de vida para unirse a sus planes improvisados. Desde su salida de la banda, Laura ha permanecido sin empleo, subsistiendo exclusivamente gracias al apoyo económico de nuestros padres mientras vive en su casa. Me resulta particularmente desconcertante que mis padres respalden esta situación, justificándola bajo el argumento de que ella ha atravesado una experiencia traumática y merece tiempo para recuperarse. Por mi parte, considero que está enfrentando las consecuencias naturales de sus propias decisiones, y francamente, no puedo sentir empatía o compasión por su situación actual. Laura debería haber sido más realista respecto a sus capacidades como cantante. Además, era evidente que en la banda universitaria los demás miembros compartían una amistad que se remontaba a sus años de secundaria, por lo que naturalmente mantenían vínculos más estrechos entre ellos que con ella. Considero profundamente injusto que le permitan residir en casa sin contribuir económicamente, lo que evidentemente implica que están subsidiando por completo su estilo de vida. A pesar de ser una adulta, esta situación me parece especialmente injusta, considerando que cuando finalicé la secundaria me informaron claramente que debía valerme por mí mismo y encontrar la manera de financiar mis estudios universitarios. Esta noticia no me sorprendió inicialmente, ya que sabía que incluso Laura había tenido que pagar su propia universidad, por lo que no esperaba un trato preferencial. Para entonces, ya había aceptado que mis padres tenían una preferencia clara, y que yo no era el favorito, así que me había mentalizado para cubrir mis gastos universitarios mediante préstamos estudiantiles o trabajo. Sin embargo, al presenciar cómo permitían que Laura viviera con ellos sin contribuir económicamente, comprendí que estaban dispuestos a mantener a un hijo adulto y constantemente justificaban su desempleo y falta de iniciativa para buscar trabajo. Esta realización me llevó a reflexionar profundamente sobre el trato diferencial que recibíamos
y su evidente injusticia. Cuando confronté a mis padres al respecto, nuestras discusiones frecuentemente terminaban en manipulación emocional de su parte, permitiéndoles salirse con la suya. Aunque me resultaba emocionalmente difícil distanciarme de ellos, hace aproximadamente una semana me proporcionaron el motivo perfecto para cortar lazos definitivamente. La semana anterior, les solicité que asistieran a mi ceremonia de graduación, programada para realizarse en pocos días. Considerando que mi campus se encuentra a solo 2 horas de distancia de nuestro hogar, su asistencia no representaba ningún inconveniente logístico. Comenzaron a presentar excusas relacionadas con compromisos laborales, lo cual me pareció sumamente sospechoso, ya que evidentemente podrían solicitar un día libre para asistir a la graduación de su hijo. Al cuestionar sus justificaciones, finalmente revelaron el verdadero motivo de su ausencia. Estaban organizando una celebración para mi hermana ese mismo día. Resulta que la fecha de mi graduación coincidía con el día en que Laura debería haberse graduado el año anterior, antes de abandonar sus estudios 8 meses antes de la ceremonia. Aparentemente, ella había estado experimentando episodios de depresión recientemente debido a esta situación, por lo que mis padres habían decidido organizarle una fiesta sorpresa para levantarle el ánimo. Ingenuamente, sugerí que podrían posponer dicha celebración y priorizar mi ceremonia de graduación, esperando que reconocieran la lógica de mi propuesta. En lugar de eso, expresaron su expectativa de que yo comprendiera por qué no podían asistir y por qué necesitaban estar presentes para Laura específicamente en esa fecha. Me resultó verdaderamente increíble que consideraran perderse mi graduación para organizar una celebración improvisada para una adulta que debía afrontar las consecuencias de sus decisiones poco acertadas. Esta situación, sumada a mis previas dificultades con mis padres, desencadenó una intensa discusión telefónica. Los acusé abiertamente de su constante desinterés hacia mí y su persistente favoritismo hacia Laura, señalando cómo sus acciones actuales estaban perjudicando a ambos hijos. Al nunca exigirle a Laura que se esforzara por mejorar su situación y constantemente sobreprotegerla, garantizaban su estancamiento personal, mientras que al marginarme en favor de ella, aseguraban la pérdida permanente de mi confianza. Les expresé directamente que consideraba que eran padres deficientes, y aún así, mantuvieron su postura sin mostrar arrepentimiento, sugiriendo que yo estaba exagerando, ya que solo era mi graduación y que resultaba evidente que Laura necesitaba más su apoyo en ese momento. Al percibir la futilidad de continuar la conversación, terminé la llamada y decidí contactar a mis abuelos paternos para invitarlos a mi graduación. Aunque no mantengo una relación cercana con los padres de mi madre debido a la distancia geográfica, he desarrollado un vínculo significativo con mis abuelos paternos. Ellos fueron fundamentales en ayudarme a obtener un préstamo estudiantil, incluso actuando como cofirmantes, ya que ni siquiera consideré solicitar este apoyo a mis padres. Mis abuelos siempre han sido plenamente conscientes de mi compleja relación con mis padres y han mostrado una comprensión excepcional hacia mi situación. En múltiples ocasiones, han intentado hacer entrar en razón a mi padre respecto al trato diferencial entre Laura y yo, señalando lo perjudicial e injusto de esta dinámica familiar. Aunque sus intentos no han logrado cambiar la actitud de mis padres, el simple hecho de que se hayan esforzado por defenderme ha significado muchísimo para mí y ha fortalecido nuestra relación. Naturalmente, ante la negativa de mis padres, preferí la presencia de mis abuelos en mi graduación. Al contactarlos y explicarles la situación, mi estado emocional era tan vulnerable que no pude contener las lágrimas. Percibiendo mi profundo dolor, comenzaron a disculparse por no haber podido prevenir esta situación, aunque les aseguré repetidamente que no era su responsabilidad. Era evidente que mis abuelos se sentían profundamente afectados por mi sufrimiento, y después de un momento, me garantizaron no solo su presencia en mi graduación, sino también que se asegurarían de que mis padres enfrentaran las consecuencias de haberme causado tanto dolor emocional, no solo en esta ocasión, sino en innumerables ocasiones a lo largo de los años. Su tono determinado revelaba la seriedad de sus intenciones,
y aunque intenté que me revelaran sus planes, me indicaron que lo descubriría eventualmente. No comprendí el alcance de sus acciones hasta que recibí la llamada de mis padres. Esa misma noche, poco después de la 1 de la madrugada, mi padre me contactó iniciando inmediatamente una diatriba acusándome de egoísmo e irracionalidad, calificándome como un dramático sin justificación. Completamente desconcertado, le pedí que se tranquilizara y me explicara la situación, ya que genuinamente desconocía lo ocurrido. Inicialmente, se mostró escéptico ante mi aparente desconocimiento, pero finalmente reveló que horas después de mi conversación con mis abuelos, estos se habían presentado en casa de mis padres, provocando un intenso enfrentamiento. Durante la discusión, mis abuelos habían calificado a mis padres como aprovechados de la peor clase y se habían referido a Laura como una holgazana sin dirección. Aunque los términos utilizados fueron severos, resultaban justificados considerando que, desde que Laura abandonó la universidad, mis abuelos habían estado proporcionando apoyo financiero mensual a mis padres. Mi abuelo, propietario de un negocio próspero, goza de una posición económica más favorable que mi padre, una situación que este último había estado aprovechando hasta que mi abuelo finalmente decidió establecer límites al considerar que la situación se había vuelto insostenible. Aparentemente, mi padre había estado engañando a mis abuelos, asegurándoles que Laura se encontraba activamente buscando empleo, pero no conseguía encontrar una posición adecuada, lo cual era completamente falso. Me constaba que Laura no había realizado ningún esfuerzo por buscar trabajo, ya que durante mis visitas a casa, la observaba constantemente descansando o socializando con sus amigos. Era evidente que Laura no mostraba interés en obtener empleo o esforzarse profesionalmente, una actitud que mis padres conocían y toleraban. Sin embargo, conscientes de que mis abuelos desaprobarían esta situación, habían optado por mantenerlos engañados. Después de mi conversación con ellos, mis abuelos decidieron que no continuarían tolerando este comportamiento. Estoy convencido de que mis abuelos ya habían detectado, incluso antes que yo, que Laura carecía de motivación para buscar empleo, principalmente porque se sentía cómoda bajo el cuidado de sus padres y no experimentaba la presión de volverse independiente. Evidentemente, se encontraba satisfecha viviendo de los recursos ajenos. En una conversación posterior con mis abuelos, me explicaron que aunque eran conscientes de la falta de iniciativa de Laura para buscar empleo, siendo prácticamente imposible no encontrar trabajo en casi un año, habían continuado proporcionando apoyo financiero mensual a mis padres por dos razones. Laura seguía siendo su nieta, y no deseaban que mis padres sufrieran consecuencias económicas por ella. Después de que mi padre me informara sobre la confrontación con mis abuelos y su decisión de suspender el apoyo financiero, insistió en que era mi responsabilidad intervenir y resolver la situación, ya que según él, todo se había originado por mi reacción exagerada ante su ausencia en mi graduación. Fue entonces cuando mi padre cometió un error revelador al mencionar que, en lugar de continuar enviando dinero a mis padres, mis abuelos planeaban transferirme esos fondos directamente a mí. Inmediatamente terminé la llamada con mi padre y contacté a mis abuelos para confirmar esta información. Respondieron casi instantáneamente, y al preguntarles sobre la veracidad de esta información, confirmaron que efectivamente planificaban enviarme apoyo financiero mensual como una forma de compensación por las injusticias pasadas. Me expresaron que consideraban que había enfrentado suficientes dificultades y que, tras mi graduación, merecía experimentar cierta facilidad en mi vida, otorgándome total libertad sobre el uso de estos recursos, ya que su intención era apoyar a quien verdaderamente lo merecía. Inicialmente, la propuesta me generó cierta inquietud, ya que mi plan original contemplaba obtener un empleo después de graduarme, como es habitual. Sin embargo, tras reflexionar, decidí aceptar el ofrecimiento de mis abuelos, considerando que no existía razón para rechazarlo. Aunque tenía la capacidad de enfrentar dificultades, también merecía experimentar bienestar, y mis abuelos se ofrecían voluntariamente a facilitarlo. Decidí aceptar gustosamente el apoyo propuesto por mis abuelos. Y posteriormente, aunque mis padres continuaron intentando contactarme,
no consideré necesario responder a sus llamadas. Incluso Laura intentó comunicarse conmigo, pero al despertar la mañana siguiente y encontrar mi teléfono saturado de mensajes y llamadas perdidas, opté por bloquearlos a todos, ya que había decidido cortar definitivamente cualquier vínculo con ellos. Sus mensajes convergían en un único punto. Exigían que solucionara la situación actual, argumentando que mi negativa era irrazonable, ya que, según ellos, necesitaban estos recursos más que yo. Laura insistía en que no se encontraba emocionalmente preparada para enfrentar el mundo laboral en este momento, alegando que necesitaba tiempo para trabajar en sí misma y sanar de sus experiencias pasadas para construir un mejor futuro, y que yo debería mostrar mayor empatía en lugar de adoptar una actitud egoísta y materialista respecto a la situación. Entonces, ¿estoy actuando incorrectamente al aceptar el apoyo financiero de mis abuelos? Actualización 1. Quiero expresar mi sincero agradecimiento por todos los consejos y comentarios recibidos. He mantenido firme mi decisión de mantener bloqueados los números de mis padres y mi hermana, y en ningún momento he considerado la posibilidad de ofrecerles disculpas. Las perspectivas compartidas en los comentarios, junto con las conversaciones que he mantenido con mis amigos cercanos, han reforzado mi convicción de que mi postura es la correcta. Debo admitir que experimentaba cierta incertidumbre, principalmente porque mi naturaleza tiende a dificultar el mantenimiento de sentimientos de enojo hacia otros y la preservación de resentimientos. Sin embargo, recientemente he logrado comprender la diferencia fundamental entre albergar rencores y establecer límites saludables para la autoprotección. Esta decisión de distanciarme definitivamente de mi familia nuclear representa un acto de autopreservación que considero absolutamente necesario y apropiado. Históricamente, mis padres han sabido aprovechar mi tendencia a la reconciliación, manipulando emocionalmente el hecho de que, sin importar cuán justificados fueran mis motivos de confrontación, invariablemente regresaría a ellos bajo la premisa de que eran mi familia y, por tanto, mi sistema de apoyo fundamental. Esta creencia, inculcada en la mayoría de los niños y que yo también había interiorizado, ha demostrado ser errónea en mi caso. He llegado a la dolorosa comprensión de que su afecto hacia mí está supeditado a condiciones que ya no estoy dispuesto a satisfacer. Por consiguiente, sus intentos de desacreditarme o expresar su indignación han perdido todo poder sobre mí. Ya no tienen la capacidad de afectar mi bienestar emocional. Me reconforta saber que mis abuelos estarán presentes en mi graduación, y aunque tengo la certeza de la ausencia de mis padres, me siento profundamente agradecido de que aquellos que verdaderamente me aprecian estarán acompañándome en este momento significativo. Recientemente, he comenzado a compartir abiertamente con mis amigos las dinámicas disfuncionales de mi familia, algo que había evitado durante mucho tiempo. Mi reticencia anterior a revelar la imperfección de mi núcleo familiar surgía de considerar estos asuntos demasiado íntimos para ser compartidos. Sin embargo, la necesidad de procesar emocionalmente estos acontecimientos me llevó a confiar en algunos de mis amigos más cercanos sobre la situación actual, encontrando en ellos una comprensión y apoyo extraordinarios. Sus consejos han sido invaluables, y su validación de mis decisiones ha ayudado a disipar cualquier sentimiento de culpa residual, reafirmando que no tengo obligación de continuar permitiendo que me traten con falta de respeto. Esta experiencia de apertura emocional ha sido sumamente beneficiosa, y ahora que he encontrado el valor para discutir abiertamente la disfuncionalidad de mi familia, me mantengo firme en mi decisión. He establecido un límite claro. Ya no permitiré que nadie me menosprecie o me trate injustamente. Actualización 2. Sorprendentemente, mis padres terminaron presentándose en mi graduación, aunque su presencia no fue precisamente bienvenida. Resulta irónico cómo, cuando yo anhelaba genuinamente su asistencia, encontraron imposible estar presentes. Pero una vez que el aspecto financiero entró en juego, repentinamente mostraron un renovado interés en participar en mi vida y evocar lazos familiares. Al no contar con las acreditaciones necesarias, no pudieron acceder a la ceremonia. Les comuniqué claramente que únicamente estaría dispuesto a dialogar con ellos
una vez concluido el evento. Así, después de que la ceremonia finalizó y transcurrieron un par de horas, mis abuelos y yo accedimos a reunirnos con ellos. Acordamos encontrarnos en un hotel cercano para compartir el almuerzo. Desde el inicio, establecí claramente que no deseaba abordar ningún tema que pudiera desencadenar confrontaciones o tensiones, ya que me encontraba de excelente ánimo y no quería que lo arruinaran. Sin embargo, predeciblemente, comenzaron a tocar temas delicados apenas nos sentamos. Iniciaron con profusas disculpas, expresando aparente remordimiento por su comportamiento hacia mí. Mencionaron que incluso Laura lamentaba no poder asistir debido a una entrevista de trabajo, ya que aparentemente había comenzado a buscar empleo activamente después de la confrontación con sus abuelos, lo cual supuestamente le había hecho reflexionar sobre su actitud indolente y cómo había estado tomando todo por sentado. Mis padres reconocieron abiertamente sus graves errores en mi crianza, admitiendo que mis acusaciones eran fundamentadas y que habían fallado como padres para ambos hijos. Expresaron su deseo de obtener una oportunidad para remediar la situación, manifestando que su presencia allí tenía como objetivo solicitar tanto a mis abuelos como a mí que los escucháramos y les concediéramos otra oportunidad. Antes de que mis abuelos pudieran intervenir, expresé que, si bien apreciaba su aparente arrepentimiento, me resultaba poco creíble y artificial dadas las circunstancias. Les señalé que el hecho de que requirieran la suspensión del apoyo financiero de mis abuelos para reconocer sus errores no me inspiraba confianza en la sinceridad de su arrepentimiento. Les comuniqué que necesitarían esperar hasta que yo estuviera preparado para perdonarlos, ya que en ese momento no me sentía listo para permitirles reintegrarse a mi vida. Mi prioridad actual era obtener un empleo, desarrollarme profesionalmente y construir mi vida independiente de ellos. El estrés y dolor emocional que me habían causado en el pasado justificaban mi necesidad de mantener distancia. Consideré que mi postura era razonable, opinión que mis abuelos compartían, pero mis padres discreparon. Comenzaron a insistir en que habían experimentado un cambio genuino de perspectiva respecto a su trato hacia mí, y ya no consideraban justificable su comportamiento anterior. Argumentaron que, como su hijo, tenía la obligación moral de perdonarlos, recordándome cómo ellos siempre habían sido indulgentes con mis errores infantiles. Encontré ridícula esta comparación, señalando lo absurdo de equiparar los errores propios de un niño con las decisiones conscientes y sostenidas de adultos que se negaban a reconocer sus faltas como padres. Les reiteré que su comportamiento había causado daño significativo y que no me encontraba preparado para otorgarles mi perdón. Agregué que si su arrepentimiento era genuino, respetarían mi necesidad de espacio y que su insistencia solo confirmaría que sus motivaciones estaban ligadas al aspecto económico y al deseo de mantener una buena relación con mis abuelos. Mi franqueza les dejó sin margen para manipulación. Mi madre recurrió entonces a su estrategia habitual de llanto dramático, probablemente esperando ablandar mi postura. Sin embargo, años de experiencia con este tipo de manipulación emocional me habían inmunizado contra sus efectos. Le advertí que al encontrarnos en un espacio público, si persistía en hacerme sentir incómodo, simplemente me retiraría junto con mis abuelos. Continuó con su llanto durante algunos minutos más, acusándome de insensibilidad e insistiendo en la autenticidad de sus lágrimas, pero me mantuve escéptico. Cuando comencé a levantarme para retirarme, finalmente cesó su actuación y me pidió que permaneciera. Eventualmente, mis padres parecieron comprender que sus tácticas verbales resultaban infructuosas. Para entonces, la comida había llegado, por lo que compartimos un almuerzo relativamente tranquilo. Al despedirse, me felicitaron con evidente falta de sinceridad en sus voces. Francamente, su actitud me resulta indiferente, ya que el apoyo de mis abuelos es todo lo que necesito. Además, este encuentro con mis padres me proporcionó cierto sentido de clausura que aparentemente necesitaba. Me siento particularmente orgulloso de haber mantenido mi postura firme y no haber sucumbido a sus manipulaciones habituales. En general, considero que fue un día sumamente positivo. Actualización 3.
Han transcurrido algunos días desde mi encuentro con mis padres posterior a la ceremonia de graduación, donde reafirmé mi decisión de mantener la distancia, y ahora Laura ha iniciado una campaña de desprestigio contra mí en las redes sociales. Me resulta particularmente desconcertante que ella demuestre tal nivel de indignación, considerando que ni siquiera estuvo presente durante el almuerzo mencionado. Nuestra relación siempre ha sido distante y prácticamente inexistente debido a nuestra falta de afinidad, lo cual hace aún más incomprensible que se sienta con la libertad de difamarme públicamente sin aparentes consecuencias. Durante la tarde de ayer, publicó varios mensajes describiéndome como un hijo desagradecido, expresando vergüenza por nuestro parentesco y comentarios similares. Al haber limitado mi bloqueo únicamente a las comunicaciones telefónicas, olvidando extenderlo a las redes sociales, estos mensajes permanecían visibles para mí. En sus publicaciones, me criticaba duramente por mi comportamiento hacia nuestros padres, culminando con una amenaza explícita de cortar lazos con cualquier persona de su círculo que mantuviera contacto conmigo después de esto. Encuentro esta reacción completamente desproporcionada porque, desde mi perspectiva, mientras nuestros padres apenas han cumplido con lo mínimo indispensable en mi caso, con ella siempre han mostrado una dedicación extraordinaria. Puedo comprender que esta experiencia la lleve a idealizarlos como figuras infalibles, pero me resulta imposible compartir esa visión cuando mi experiencia personal ha sido tan diferente. Intenté responder a sus acusaciones comentando en su publicación para presentar mi perspectiva, pero ella optó por eliminar mi respuesta. Esta censura me obligó a crear mi propia publicación, desencadenando lo que se ha convertido en un enfrentamiento público en redes sociales. Mientras ella persiste en acusarme de ingratitud hacia nuestros padres, ignorando deliberadamente el contexto completo, yo me esfuerzo por presentar la verdad desde mi experiencia personal. Laura ha expuesto prácticamente todos los detalles sobre nuestro reciente conflicto y la situación con nuestros abuelos, pero lo ha hecho desde una narrativa que los posiciona a ella y a nuestros padres como víctimas. Mis intentos de aclarar la situación han generado confusión entre nuestros conocidos comunes, quienes ahora se encuentran divididos sobre qué postura adoptar. Aunque lamento profundamente que esta situación familiar se haya convertido en un espectáculo público, las circunstancias me han dejado sin alternativas. Compartimos un extenso círculo social debido a nuestra asistencia al mismo instituto secundario y nuestra proximidad en edad. Ante esta situación, he concluido que resulta más eficiente abordar la situación públicamente que responder individualmente a cada persona. Si bien encuentro esta situación tanto irritante como embarazosa, me veo obligado a enfrentarla y gestionarla de la mejor manera posible.